Damos el video, ponemos su imagen y las diapositivas, ¿no? Claro. La presentación que se hizo el Congreso. Si usted puede empezar, Alberto. Ya. Bien, he creído conveniente. Hagamos la presentación primero. Bueno, para iniciar la sesión de la tarde vamos a contar con la presencia tanto de Alberto Segovia, un ingeniero petrolero de mucha trayectoria, sobre todo no solamente en el plano técnico, sino en la defensa de los intereses nacionales, de Diego Borja, que fue el ministro de Finanzas en la época en la que se expidió la ley 42, y voy también a tener una presentación corta que trata un poco de explicar cuál fue la propuesta original y cuáles fueron los procesos que se desencadenaron en torno a la aplicación de la ley 42. Vamos a empezar entonces con la presentación del ingeniero Alberto Segovia. Bien, gracias. Bien, no quisiera dar inicio sin antes comenzar felicitando a la Universidad Católica de Quito, a PUSE, por esta iniciativa de entablar y realizar este tipo de seminarios que tienen como finalidad hacer ver toda la historia que se ha vivido acerca de la explotación y los problemas petroleros, y siempre relacionándolo con la economía. En realidad me refería al asunto petrolero por el hecho de que es el tema que se me ha asignado. Sin embargo, el título del seminario es más amplio: energía y economía. Bien, asimismo he creído conveniente que se inicie mi participación con un recuento de lo que fue el nacionalismo petrolero de los años 70 del siglo XX, porque durante los años 70 se desarrolló una política petrolera que no fue realmente improvisada, sino planificada, expuesta previamente en el inicio del gobierno de las Fuerzas Armadas, liderada en esa época por el general Guillermo Rodríguez Lara como presidente y por el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia como ministro de Recursos Naturales. Ellos expusieron su plan de gobierno y en la filosofía y acción del gobierno nacionalista y revolucionario de Fuerzas Armadas, todo lo que iban a hacer durante por lo menos un quinquenio, para el que elaboraron también un plan quinquenal al que se sujetaron estrictamente. Bien, el gobierno revolucionario nacionalista al que me he referido rigió entre 1972 y 1978 en el Ecuador. Y como había indicado, para iniciar su gestión, presentó al país el 5 de marzo de 1972 su filosofía y plan de acción y un plan quinquenal de transformación y desarrollo. Estos documentos señalan, definen como nacionalismo aquella ideología que exalta los valores propios, defiende los intereses nacionales y acepta la cooperación extranjera únicamente cuando convenga a los intereses del país. Si no conviene a los intereses del país, realmente ninguna cooperación extranjera ni es útil ni debiera ser aceptada. Bien, también el nacionalismo que ellos proponían basaría su desarrollo en el esfuerzo interno, y frente a los intereses privados tendrían que prevalecer los intereses de la nación. Con estas definiciones indicaban también que en cuanto a la política sobre los recursos naturales, que debía basarse en los intereses inalienables del Estado, en la explotación racional de los recursos
el mantenimiento de las reservas para las futuras generaciones y en una justa rentabilidad para las compañías petroleras. Esto me parece importante señalar porque realmente no ha habido otro gobierno que en primer lugar haya establecido una política petrolera amplia desde el punto de vista técnico y económico. Peor, pues, ha utilizado pues estos lineamientos que son tan importantes en la industria petrolera y en la explotación de todo recurso natural, para de ahí presentar una política que convenga a los intereses del país. Por ejemplo, hablamos de intereses inalienables del Estado sobre los recursos. Sin embargo, cuando se trata de hacer alguna negociación, se trata de hacer préstamos a otros países, los recursos son entregados sin ejercer soberanía, sin considerar que esos recursos no pueden ser pues hipotecados, simplemente se los utiliza como cualquier otro bien y el objetivo es obtener de ellos los mayores recursos y mayores garantías. En cuanto a la explotación racional, esta mañana se nos indicaba, por ejemplo, y hacíamos hincapié en que no había un plan que contemple una tasa óptima de producción de los yacimientos para que puedan estos durar un tiempo y puedan mantener pues una vida útil el mayor número de años, no pensando solamente en la presente generación, sino considerando que estos recursos pertenecen a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que un ingreso de recursos no planificado y desmedido lleva pues a todo tipo de despilfarro y también a actos de corrupción, como se ha visto en la historia, a través de la historia petrolera del país y de muchos otros países. Y lógicamente pues siempre pensando en una justa rentabilidad para las compañías petroleras, pero una justa rentabilidad, lo que significa que una política petrolera nacionalista no se opone de ninguna manera a que las empresas, por sus inversiones, por sus operaciones, por su tecnología, reciban el costo y la rentabilidad justa que les corresponde. El desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial y en el Ecuador. Hacemos un pequeño, breve recuento de lo que ya todo el mundo conoce, pero siempre es bueno recordarlo. La industria petrolera se inicia en el año de 1859 por el hecho de que Edwin Drake, un superintendente de la Seneca Oil Company, proveedora de petróleo a destiladoras de queroseno en Estados Unidos, perforó el primer pozo en Pensilvania. Este primer pozo petrolero fue perforado con una estructura de madera, a percusión, como era en ese tiempo, un gran peso pues, que clavaba sobre la superficie, una especie de broca que iba a través del tiempo, alcanzando mayor profundidad, hasta que a los 21 metros de profundidad únicamente obtuvo pues un petróleo ya que en ese tiempo era rentable por el hecho de que la mayoría del petróleo afloraba a superficie y ya había toda la facilidad de producción. Con esto pues se propagó este método de perforación petrolera a través de pozos y despegó la industria petrolera como tal. Luego, pues, una vez que se podía extraer más fácilmente el petróleo, se intensificaron los estudios de exploración en esa época para pasar a una explotación mucho más amplia, y empleo el término explotación porque actualmente pues, se utiliza más extracción o producción, considerando, pues, de acuerdo a los textos económicos, que producción se aplica prácticamente a los productos obtenidos a través de un proceso, lo que no sucede con el petróleo, que simplemente se lo extrae o se lo explota como materia prima del subsuelo.
Bien, luego pues el transporte de los volúmenes extraídos de petróleo. La otra fase es la comercialización, tanto interna como externa, y que se la hace para llevar el crudo, una vez obtenido, una vez comercializado, a los centros de industrialización, donde puede haber refinerías y petroquímica, ¿no? Como ahora estamos viendo inclusive aquí en el país, que tratamos de implementar una petroquímica incipiente por lo menos. Una vez que la industria petrolera se desarrolló, se fueron asimismo desarrollando los monopolios. Para ello se establecieron pues diferentes grupos en diferentes partes del mundo, pero de esos grupos los que históricamente se reconocen porque de alguna u otra forma han influenciado la industria petrolera son primeramente el llamado Pentágono Petrolero de los Estados Unidos, compuesto por la Standard Oil, la Gulf Corporation, la Texaco, la Socony Mobil Oil, la Standard Oil de California, de Rockefeller, y a su vez el otro grupo es las petroleras bajo el imperio y control británico, que son la Royal Dutch Shell y la British Petroleum. De estas empresas aquí en el Ecuador hemos tenido el concurso de la Socony, que podemos ver en la parte inferior, Socony Standard Oil Company de New York, la Leonard Exploration en el oriente, ¿no? Y la Anglo Ecuadorian Oil Fields en la zona de la costa. Bien, la historia rápidamente, pues sabemos que comienza en nuestro país asimismo con la perforación del primer pozo en la península de Santa Elena en el año 1911, perforado por la compañía Anglo, y que alcanzó una producción mínima de 42 barriles diarios, que a su vez pues también era rentable allá la perforación, porque asimismo los yacimientos todos han sido más bien un tanto superficiales. En 1923 la Leonard Exploration Company obtiene primera la concesión en el oriente ecuatoriano, y es una extensiones pues, que se daban en esa época muy extensa, y que llevaban a que la compañía ni siquiera pueda atender ni por sus inversiones ni por su infraestructura operativa todos los trabajos que debía realizar en ella. En 1925 la Anglo inicia la producción en la península de Santa Elena. Perdón, en 1911, ¿dónde fue el primer pozo petrolero? Sí, la primera perforación. ¿En dónde? En la península. ¿Y en el 25 qué pasó? En la península, la primera perforación con el pozo Ancón número 1. O sea, empieza la y en producción. 1925 comienza la producción. Es decir, vemos que tardaron en perforar algunos pozos, establecer una infraestructura básica de líneas de producción, de tanques de almacenamiento, facilidades para sacar petróleo a puerto, parte exportaban, parte se refinaban, y por eso comenzó en 1925 recién la producción comercial de la Anglo. En 1937 Federico Páez cancela el contrato con la Leonard por una deuda de 120.000 sucres y otorga 10 millones de hectáreas a la Shell, que era dependiente del Anglo-Saxon en el oriente ecuatoriano. Prácticamente todo el oriente con posibilidades hidrocarburíferas en mayor magnitud se lo llevó esta compañía con un solo contrato. Luego la Standard, a través de la IPC, obtuvo en 1941 una concesión que actualmente está en las áreas que ha ocupado Perú, pero que en el tiempo eran de Ecuador, ¿no? Inclusive podemos ver que tanto por el asunto de la Anglo-Saxon como de la Leonard fue que se definió el protocolo de Río de Janeiro, porque prácticamente lo que quedó de zona oriental para el Ecuador está casi enmarcado en los límites de la concesión de la Royal Dutch Shell en el oriente ecuatoriano. Aquí podemos apreciar eso en este mapa, ¿no? Casi todos los límites del oriente circunscrito al área de la Royal Dutch Shell, lo que significa pues que estas guerras también fueron guerras de petróleo y que los gobiernos incluso
los sucesivos gobiernos siempre han tomado en cuenta estos aspectos de seguridad nacional para operar en la industria, tanto en concesión de áreas como en construcción de oleoductos y todo. Y es por ello pues, que se consideró en gran parte de nuestra historia de que el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas participe en la toma de decisiones a través del directorio Petroecuador por los aspectos de seguridad nacional que contempla esta industria petrolera. Bien, acercándonos nosotros a los años 70, entre los años 50, 60, se extendieron un sinnúmero de concesiones a diferentes empresas. En total, al año 70 se llegó a 1972, como podemos contemplar luego en un mapa, con alrededor de 30 empresas petroleras que tenían concesiones en diferentes partes del país, tanto en el oriente ecuatoriano como en la costa. Lógicamente, muy pocas posibilidades se encuentran en la serranía, en los Andes, por el hecho de que son instalaciones, estructuras elevadas de montaña, y aunque hay residuos de petróleo, aunque hay también sedimentos un tanto parecidos al oriente y a los de la costa, pero son sedimentos que se levantaron en determinada época donde todavía no existía petróleo, para formar la cordillera de los Andes, de tal manera que se considera que esos sedimentos en la cordillera no contienen petróleo. Sierra y Oriente, entonces, 30 concesiones a diferentes empresas. Ahí podemos ver, por ejemplo, la concesión en el bloque 16, Aguarico-Pastaza, y la concesión 15 en Minas y Petróleo, que la concesión 15 son los bloques centrales. Lo que decía el bloque 16 y 18, 15, 16, 18 son los bloques que después tomó la Texaco, pero que tuvo que comprarle a Minas y Petróleos, porque Minas y Petróleos, una vez que se fue la Leona, fue la que se apoderó de la mayor cantidad de bloques en el oriente, y todos los abusos de Minas y Petróleos a través de un señor Stuart, que se proclamó pues descubridor del oriente ecuatoriano y que llevaba siempre una medalla de plata que lo señalaba como tal, como descubridor del oriente. Se proclamó a través de nuestras autoridades de esa época, antes del 72, como el representante único del gobierno del Ecuador para negociar con las empresas petroleras. Bien, todo eso hizo que el gobierno de Fuerzas Armadas indique pues, como fundamento para proteger los recursos naturales que eran del país y tomar el poder en el año de 1972, en el famoso carnavalazo. Bien, entraron ellos, como decía, pues con una política y una filosofía y plan de acción de gobierno. Y los lineamientos que siguió esta filosofía y plan de acción eran básicamente los siguientes. Es importante, son algunos lineamientos que son válidos para cualquier política petrolera en cualquier época. El primero, las leyes y la seriedad del Estado que constituyen los requisitos indispensables para mantener un clima propicio para el movimiento. Siempre operar a través de las leyes y con un Estado serio que no cambie esas leyes en cualquier momento. En segundo lugar, una introducción de reformas indispensables en la legislación petrolera de estímulo conveniente, es decir, siempre, de estimar lo conveniente, si es que era necesario, por ejemplo, para incentivar las tareas de exploración y explotación, modificar las leyes petroleras, pero también si era necesario asimismo para garantizar la soberanía nacional, la mejor participación estatal y una más ágil y eficiente administración de la industria petrolera en el país. Como tercer lineamiento, consideraba que era ineludible definir diáfana y categóricamente el régimen cambiario de las exportaciones de petróleo. En este sentido declaraba que hará cumplir la disposición general de la incautación total de las divisas petroleras
de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley de la materia y que son aplicables a la totalidad de las exportaciones ecuatorianas. Recordemos que en ese tiempo funcionábamos con el sucre. Lógicamente, pues este tipo de medidas era para asegurarse de que las divisas que se obtenían por las exportaciones petroleras que ingresen al país sean debidamente contabilizadas en el Banco Central y a su vez se podía tener un mejor control de cuál era el precio real de venta de estos hidrocarburos, porque todo lo que se ingresaba en función del volumen pues daba el control sobre unidad de volumen, o sea, precio por barril petrolero. Cuarto, un análisis profundo de la actual situación del comercio internacional de petróleo con el fin de establecer los precios de referencia que servirán de base para fijar la participación del Estado. Es decir, los contratos antes ni siquiera contemplaban el pago de las empresas al Estado por precios de referencia y mucho menos tampoco para comercializarlo. Con el análisis que se tuvo que hacer, porque no se había hecho hasta el momento, ya se tenía un referente para hacer un seguimiento acerca de la rentabilidad de las operaciones y también del precio del crudo en el mercado internacional. Quinto, se estructurarán las unidades técnicas y administrativas de los diferentes organismos del Estado. Claro, esto ya es un asunto netamente administrativo, pero que era importante para la administración y el control de las reservas, porque hablamos esta mañana, ¿no?, de que pareciera que ahora no hay quien se ocupe de eso, para el control de la exploración, de la producción, que se hagan las inversiones en estas etapas de la industria, ¿no?, que se lleve un control de los costos y que se auditen estos costos, que tampoco se hacía hasta ese momento. Y luego pues también de la fase de industrialización y mercado interno de los hidrocarburos, así como de las inversiones que realicen todas las empresas, todas las compañías en las diferentes fases de la industria petrolera. El sexto es la ubicación de nuevas refinerías, porque solamente existían en la península, de las instalaciones industriales y petroquímicas, ¿no?, que estas instalaciones respondan a criterios técnicos económicos y de seguridad que incidan en el desarrollo integral del país. El séptimo punto, la expedición de una nueva ley constitutiva de CEPE, que era la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, que se creaba por primera vez en el país, una empresa estatal, a fin de que cumpla con su cometido, ¿no? ¿Cuál era? Pues el de regular el mercado, el de regular las operaciones, también garantizar la producción y garantizar pues la exploración suficiente como para que haya reposición de las reservas que se consumían. Esta empresa debía laborar aislada de influencias y propendiendo a una más amplia participación de todas las fases de la industria petrolera, o en todas las fases, ¿no? Como octavo lineamiento, se indicaba de que se promovería la creación de una flota nacional de transporte marítimo petrolero, es decir, lo que conocemos ahora como PROFEC, ¿no?, en su real dimensión, y la construcción de una red nacional de poliductos, todo para cubrir el transporte, por ejemplo, a nivel internacional, inclusive para las exportaciones petroleras, para los aspectos de cabotaje de puerto a puerto, Puerto Esmeralda, Puerto de la Península, para llevar petróleo para la refinación, ¿no?, y la red nacional de poliductos para transportar los diferentes productos desde los terminales donde se almacenaban a los centros de consumo, ¿no?, en las diferentes ciudades del país. Como noveno lineamiento, se tenía el de convenir que si convenía a los intereses de la nación, el gobierno nacional propiciaría su ingreso a la OPEP. Como veíamos recién, en el año 72 se pensó en esto de ingresar a la OPEP. Y justamente desde ahí ya se tenía la idea de que si se ingresaba a la OPEP, se iba a formar un cártel que se iba en contra de los intereses de las petroleras y posiblemente en contra de
las inversiones para el país, lo que podría ser perjudicial para el sector. Al final veremos que eso no sucedió, se interviene siempre pues, con una actitud mesurada y siempre defendiendo los intereses del Estado. Y como punto final, el 10º, los recursos financieros derivados de la explotación petrolera se invertirán racionalmente en los diferentes sectores del sistema económico y social, de acuerdo a las prioridades establecidas en el Plan Integral de Transformación y Desarrollo. Es decir, lo primero que apreciamos aquí es de que todos los ingresos, preferiblemente para realizar planes de inversión, ¿verdad? Inversión racional en diferentes sectores del sistema económico y social. Y todas estas inversiones de acuerdo a un Plan Integral de Transformación y Desarrollo que en esa época fue desarrollado por la Junta Nacional de Planificación, por el organismo de planificación del país. Bien, con todo este esquema básico de operación, tenemos aquí los resultados, ¿no? Rápidamente, de lo que se alcanzó con esta política nacionalista a partir del año 1972, en que terminó el gobierno de Velasco Ibarra, tomó el control del Estado, el gobierno de las Fuerzas Armadas. El ministro Jardín Ampudia inició en esa época su gestión como ministro de Recursos Naturales y Energéticos. Y bien, en junio 6 entra en vigencia la ley de hidrocarburos mediante el decreto 430. Sabe que esta ley de hidrocarburos realmente existía, lo que pasa es que no había sido aplicada este momento. Lo que hizo el gobierno fue poner en vigencia la ley que ya había sido sacada por el anterior gobierno, pero que por presión y habilidad de las empresas petroleras pues, simplemente había quedado en papel. En junio 23 se crea CEPE, empresa estatal. En agosto 17, o sea, 2 meses después, se inician las exportaciones petroleras por parte de CEPE, también como empresa petrolera, ¿no? Y atendiendo pues, de que CEPE tenía un control por parte de los oleoductos transecuatorianos, ¿no? Como empresa estatal petrolera se le había dado una especie de control, lo que ahora absorbió nuevamente la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Es decir, CEPE como gestor de la industria, por preservar las instalaciones, conocedora de las operaciones, también tenía un control. En todo caso, ya desde esa época CEPE intervino, controlaba a su manera estas exportaciones y le servía como experiencia para sus futuras exportaciones de los campos que operaba. Bien, en diciembre 29 asume las operaciones del Oleoducto Durán-Quito, que ya existía, pero que está en manos privadas. Pasó a manos del Estado porque tenía que revertirlo y CEPE se hizo cargo de eso. CEPE recibió en el año 73 los campos de la península de Santa Elena, en los campos de Carolina, Concepción y Certeza. Por primera vez ya no se renovaron las concesiones de esos campos porque ahora ya existía una empresa estatal petrolera. Y esos campos, si bien es cierto, la producción era poca, de todos modos era un ingreso para el Estado en su totalidad una vez que los asumió, y a su vez servía pues para adquirir la experiencia para luego manejar los grandes campos que descubrió. Se creó OLADE, que no existía, la Organización Latinoamericana de Energía. Entró en 1973, es decir, al año siguiente del gobierno, entró a la OPEP. Y se cambiaron aquí, este mismo año, los contratos de concesión por asociación con Cayman City y Southern Union. Es decir, ellos también tenían como la Texaco un contrato de concesión, pero como la producción era minúscula, el control se podía hacer de mucha mejor manera y a su vez obtener un mayor ingreso en petróleo, principalmente en materia prima, se lo cambió a asociación. En 1974, CEPE construye la refinería de Esmeralda, contrata la construcción de la refinería de Esmeralda y también la ampliación de la refinería de la península. En este año también inicia la comercialización de derivados. El 6 de julio adquiere el 25% de Texaco Gulf. El consorcio inicialmente era Texaco Gulf, dos empresas norteamericanas que se habían aliado para operar en el oriente ecuatoriano.
pero por recomendación de la OPEP, donde el Medio Oriente, sus países pertenecientes a la OPEP ya entraban también a participar ya de la materia prima y de las operaciones, lo que les permitiría en determinado momento tomar el control, si es que así lo requería el Estado. Entonces también en cumplimiento de la OPEP, CEPE adquiere el 25% de las acciones, ¿no? Inicia entonces sus propias exportaciones, ya el 25% de las exportaciones de este consorcio CEPE Texaco que le pertenecían a CEPE, inicia ya las exportaciones CEPE, tiene ya sus propias exportaciones, sus propios ingresos por exportaciones, por el 25% que le correspondía al consorcio. Para mí los años 1976 y 77 realmente fueron los más prolíficos en cuanto a beneficios de operación petrolera aquí en el país. CEPE se consolida en el año 1976. Por divergencias que tuvo con la empresa Gulf, asume el 37.5% adicional del consorcio CEPE Texaco Gulf. Gulf sale del país y se queda CEPE con el 37.5% por encargo del gobierno nacional, ¿no? Y se conforma entonces el consorcio CEPE Texaco que dura hasta el final de las operaciones. Y esto integrado por personal técnico, es decir, CEPE envió parte del personal técnico a Texaco a trabajar. Recuerdo que quien estuvo al frente de ese personal fue el economista Raúl Sagasti, que después fue ministro de Industria, pero en todo caso los técnicos jóvenes que habían ingresado en esa época también lo acompañaron y pudieron colaborar desde el inicio de la toma del 37.5% adicional, con lo que completó el 62.5% del consorcio CEPE Texaco. Asimismo, inicia la prospección sísmica en la Amazonía por su propia cuenta de CEPE. Recibe los campos de la ANGLO el año 76, particularmente pues, el honroso encargo de recibir los campos de la ANGLO. A esa época era el director nacional de producción de CEPE, lo que ahora sería el gerente de producción, y con un grupo de técnicos nacionales, sin ningún extranjero en nuestra planta, continuamos con la producción de esos campos, y si bien es cierto, no pudimos el control total del mercado interno de derivados y de gas licuado y petróleo. Todas las gasolineras pasan bajo el control de CEPE. CEPE es la que comercializa, y si bien es cierto, firmó contrato con empresas extranjeras comercializadoras, pero era CEPE el responsable de que esas empresas cumplan la cabalidad por parte del gobierno nacional, que recibía los informes de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Y del GLP, que también lo tomó bajo sus operaciones, y lo primero que hizo, un tanto demagógica la medida, pero por lo menos para justificar la toma de CEPE, en vista que bajó los costos operativos, esa baja de los costos se los transportó al usuario, de tal manera que se benefició pues, el pueblo consumidor de GLP con un menor precio del petróleo. Asimismo, el año 77, otro año pues, donde se hicieron labores de importancia, empezó el funcionamiento de la refinería estatal de Esmeraldas y se decide que refine únicamente crudo ecuatoriano. Se inaugura los terminales de Salitral en Guayaquil, el Viatero en Quito y otro en Ambato, esto para poder comercializar los productos limpios aquí en el país. Se inaugura el terminal marítimo de Esmeraldas, que lamentablemente el terminal marítimo de Esmeraldas se inauguró después de la refinería de Esmeraldas, como se ve ahí, ¿no? Era un atraso, una camaronada de la empresa estatal en esa época, que tenía el petróleo para importar pero no tenía forma de sacarlo, que se tuvo que demorar un poco hasta tener todas las instalaciones listas, y a su vez también para poder exportar mandar los crudos livianos por cabotaje a la península o a otras regiones del país, a Guayaquil inclusive. Se inauguró entonces ahí el terminal marítimo Esmeralda y se incrementa la capacidad del poliducto Duranguito, que lo había tomado, pues como habíamos visto en un año anterior. Bien, el año 78
fue el inicio de las regulaciones, más se refiere más esto al control, ¿no?, de las operaciones de las empresas, ya con el mayor número de operaciones en las diferentes fases de la industria. Entonces CEPE pudo controlar los mercados, regular un poco los mercados con la intervención, lo que se trataba alguna vez de hacer con la Superintendencia de Control de Mercado, de ver como que si CEPE tenía ganancia justa con la comercialización de los derivados, porque a las empresas no podía también ejercer un control de ese tipo que beneficie pues, a los consumidores. Pero la política del gobierno fue otra, no vale en el sentido de que las empresas se hagan cargo de todo el mercado interno de derivados, y entonces hasta peso fue perdiendo Petroecuador para regular ese mercado, y Petroecuador tuvo que vender al precio máximo de la comercialización. ¿Eso ya fue con qué ministro? Con Correa fue el que anunció, porque él dice que nunca se justificaba que Petroecuador tenga las gasolineras, ¿no? El ministro que estaba en ese entonces, no recuerdo, lo cambiaron acá en esa última etapa. Bien, entonces CEPE es una empresa para abastecer de gas al sur del país, a Cuenca y Loja, forma Autogas, con un 35% de acciones por parte de CEPE. Actualmente tiene más del 50%, ¿no? Entonces construye una compañía de economía mixta de envasado y de comercialización de GLP. Estoy leyendo acá en el año 79 CEPE continuó con el estudio de exploración con nuevas sísmicas y operaciones para incorporar producción en corto plazo. Es decir, CEPE ya opera como una empresa integrada, hace estudios de exploratorio, lógicamente en las áreas que había reservado y que a nuestro criterio fueron mejores para que emprendan un programa agresivo de exploración sin que tenga que el país correr mucho riesgo con sus inversiones. Y también elabora un plan, lo puesto en rojo en el año 1979, en la última parte, de industrialización 1980-1990, sobre refinación, petroquímica, lubricantes y fertilizantes. Esa es una cosa parecida, lógicamente con las diferencias propias de la época, pero parecida a lo que ahora tenemos para la refinería de La Aroma y Manaví. No es que esos planes ya han existido pues, desde los años 70, ¿no? Que ya van a tener 40 años y el proyecto no se concreta, por lo menos para una petroquímica incipiente, digamos, ¿no?, que nos permite incursionar en el campo. Bien, con estas obras ya elaboradas en los años 70, veamos un poco los resultados que obtuvo Petroecuador y la industria petrolera en lo que corresponde, ¿no? Bien, el año de en cuestión de reservas permanentes de crudo, en un principio Petroecuador o CEPE en esa época inició sus tareas exploratorias, y vimos que hasta el último año inició en nuevas áreas, de tal manera que no era de esperarse de que tenga descubrimientos tan rápidos, y los descubrimientos eran menores. Por ejemplo, el primer pozo se perforó en el año 1975, pero lo que hizo ese primer pozo fue confirmar en las áreas de CEPE que había continuidad de petróleo de las áreas de sitio, que era la caña, de tal manera que el único mérito fue perforar ese pozo con los técnicos ecuatorianos en un área segura. El mérito principal fue de que Citi no quería reconocer los derechos de CEPE en esa época sobre esa parte del yacimiento que le correspondía, porque como solamente había perforado en su área, decía que le correspondía solo el petróleo que había en esa área a la Citi, y que Petroecuador no tenía ningún derecho sobre eso. Tuvimos que perforar ese pozo
para hacer prevalecer estos derechos y comenzar a recibir producción y participación de ese campo que era compartido de ese momento. Entonces, por eso es que realmente las estadísticas comienzan en 1982. En la década de los 70 Petroecuador no produjo petróleo en gran escala. En el año 82, con los campos que había descubierto, con toda la exploración de... Pero todavía no se llamaba Petroecuador, se llamaba CEPE todavía. Claro, sino que ya... Ahora se le llama solo Petroecuador porque a veces en conferencias nadie ha oído de CEPE. Personas muy jóvenes como estudiantes acá no han oído. Pero sí, yo a veces diferencio eso de que dice Texaco o Petroecuador, para que sea de dónde viene. Luego, pues el consorcio asimismo, inicialmente CEPE Texaco, que luego se llamó Petroecuador Texaco, comenzó desde 1972 con unas reservas de 1.500 millones de barriles. Esas reservas fueron hechas por Terramar en esa época, contratadas expresamente porque nadie sabía la cifra exacta, sino solamente la que daba Texaco. Y como todavía que construir un oleoducto, queríamos saber cuál es la inversión que a Texaco le permitía sacar eficientemente ese petróleo. Si tenía menos reserva de los 1.500, el oleoducto iba a estar sobredimensionado. Y si tenía mucho más reserva, pues entonces el oleoducto quedaba pequeño. Con 1.500 barriles de reserva se justificó un oleoducto de alrededor de 400.000 barriles diarios, con la posibilidad de ampliarlo posteriormente, como en realidad se hizo, a 600.000 barriles diarios por día. Bien, y así fueron subiendo las reservas hasta que se puede apreciar de que al final del año 79 habían bajado, subieron un principio y luego bajaron hasta menos de 1.000 barriles, 1.000 millones de barriles de petróleo. ¿Por qué razón esta política? Porque la política nacionalista, con las condiciones que puso que no eran las iniciales, muchas empresas pequeñas y muchas empresas que no habían comprado realmente con el ánimo de explorar y explotar, sino con el ánimo de especular, y no tenían capitales para invertir como les obligaba ya la nueva política, abandonaron los bloques. No se les podía permitir hacer traspaso porque ya Minas y Petróleo había traspasado antes de ese gobierno la concesión de Texaco, sin haber tenido conocimiento el gobierno. Si Texaco no fue la que primero pidió la concesión, la que primero tuvo la concesión fue Minas y Petróleo a través de un solo hombre, el señor Strauss, que se proclamó dueño único del Oriente, que había cubierto el Oriente. Entonces, para evitar todo eso, las reglas fijas, reglas realmente rígidas, para que no haya más este tipo de dádivas, de concesiones. Las áreas de concesiones fueron de 200.000 hectáreas en tierra firme y 400.000 hectáreas en el oriente. Entonces, todas estas compañías comenzaron a irse, se fueron. El mismo señor Strauss, que se había proclamado dueño del oriente, se incomodó, amenazó al gobierno, amenazó al ministro y amenazó con boicotear todo tipo de licitación. Cuando hubo la primera licitación, se presentaron algunas decenas de compañías. Solamente presentaron licitaciones 26 empresas, ¿no? Y de esas, 12 fueron seleccionadas porque cumplían con las bases, pero tan solo una, que no fue ninguna extranjera americana, sino la YPF de Argentina, fue la única que firmó contrato en esa época. Vistas así las cosas, lo que la oposición conservadora decía, el desmantelamiento del mapa catastral, que se había ahuyentado las inversiones, entonces las reservas fueron disminuyendo. Comenzaron luego a incrementarse solamente por el trabajo de CEPE, ya vimos a partir del 82. Entonces hubo el cambio de ministro a mitad del gobierno, de ese gobierno, los ministros cambiaron, sirvió también para que la dictadura entregue más rápido el poder el año 78, pero la política nacionalista se mantuvo, únicamente con lo que ellos pensaron que podían mejorar, y está bien que lo hayan hecho, se podía mejorar. Pero vamos a ver después que esto incentivó que en los años 80 y 90 se den más facilidades a las empresas.
se den más facilidades a las empresas. Y vemos que al darle facilidades a las empresas, llegamos a los contratos estos de participación, donde las empresas tienen tantas ganancias con la subida del precio del petróleo, donde ya no había los lineamientos de una política petrolera que le permita al Estado conseguir esos beneficios. Y no había una política petrolera ni quien la haga, porque ya lamentablemente todo estaba desmontado. Y ahí es donde viene la ley 42, que fue la única que pudo rescatar en menor tiempo, sin negociaciones prolongadas, sin establecer impuestos, sin dañar las economías y los contratos, el beneficio para el país y en forma equitativa, como había dicho el señor ministro de esa época, 50-50. Y que luego se le agregó la palabra menos para que la compañía que tenga mayores ganancias pueda dar mayores beneficios al país. De ahí que yo digo siempre la historia está entrelazada, ¿no? Y quien no conoce la historia no se explica determinadas decisiones, ¿no? Bien. En tasas de producción aquí vemos, ¿no? En las tasas de producción vemos la producción de las diferentes empresas, de los diferentes campos, ¿no? De los campos de cerca de Texaco en el oriente, vemos Laguario, Chuchufindi, Sacha, Aguarico, Auca, Paraguay, Atacapi, que hasta esa fecha habían sido descubiertos y desarrollados. Unos iban entrando paulatinamente, pero aparte de eso estaba Cepe City, que recién comenzó su producción en 1979, donde incluía el pozo 18B1, pozo 18B2 y pozo 18B3 perforados por Cepe, en un yacimiento que tuvo que ser unificado, operado en forma unificada entre las dos empresas, dos socios, se hacían los gastos e inversiones de mutuo acuerdo. También me correspondió a mí la satisfacción de ser el primer presidente del comité de administración de ese comité unificado. Bien, ¿a dónde llegamos aquí? En la costa siempre los mismos producciones bajas, ¿no? Alrededor de 100 y pico barriles mensuales, ¿no? Más. Y que fue hasta el año 79, hasta menos de 100, ¿no? En todo caso, aquí lo que tenemos, perdón, estos son en barriles por día. Entonces yo puse las anuales en barriles por día. Los en barriles por día son en 4.000. Bien, en el total nacional yo quisiera que vean ustedes la importancia. En un principio, la Texaco comenzó produciendo 4.000 barriles diarios. En 1970. No era una producción en gran escala, esta producción la iba almacenando en el oriente, hasta que tuvo listo el oleoducto, comenzaron las exportaciones en el año 72 y ya comenzó la explotación, la producción y transporte en gran escala. Y de ahí iba a 81.000, 217.000, 184.000, nunca pasó de 223.000 barriles en la década de los 80. No porque no podía producir más, sino porque tenía regulaciones de producción. No se producía más que lo que el Plan de Desarrollo Nacional elaborado por la Junta Nacional de Planificación había previsto. Y de esa plata, ¿no? Algunos fondos, como por ejemplo el FONADE, se utilizaban en programas de desarrollo. El FONADE fue el que después se convirtió en BEDE, Banco de Desarrollo. Y así por el estilo. Es decir, una disciplina bastante rigurosa que permitió en primer lugar obtener los mayores beneficios de la industria petrolera y luego invertir, pues, en lo mejor que se podía, ¿no? La capacidad de refinación, asimismo, estamos viendo como en un principio, en los años 70, había solamente 34.000 barriles por día de productos y luego se fue incrementando hasta que entró en producción la refinería Esmeraldas, paulatinamente llegó hasta producirse al final de los 80 más de 90.000 barriles por día, ¿no? La refinería de Esmeraldas se había hecho en un principio para 90.000, de tal manera que nunca ha operado a su máxima capacidad esa refinería. Luego, en cuanto a las exportaciones de crudo, asimismo tenemos desde las X tiempo, ¿no? Por años,
del 72 que iniciaron las exportaciones, comenzaron al principio con Texaco, con Gulf, que exportaban desde el puerto de exportación ya por separado, cada una llevaba sus propios destinos, ¿no? Eso llegó hasta más o menos el año de 1976, ¿no? 78 ya comenzó a exportar la City, cuando comenzó a producir, pues, ¿no?, los pequeños campos, y se juntaron ya todas estas producciones. A su vez, CEPE comenzó en el año 74 ya con lo que le correspondía al consorcio CEPE Texaco Gulf, y continuó sus exportaciones y hasta la presente fecha. Bien, entonces estos son los resultados, como que ustedes pueden ver, que se introdujo paulatinamente el gobierno con la empresa estatal, con sus controles, y pudo llevar pues una política razonable, y también en cuestiones de inversiones, cuando se trataba de aplicar el aspecto económico, se construyó pues una amplia infraestructura, ¿no?, en el país, diferentes, posiblemente se implementó la burocracia, pero lo que pasa es que había que crear rápidamente en diferentes regiones instituciones para que puedan atender de mejor forma las necesidades de las áreas. Y como decía el ministro de ese entonces, como el dueño del petróleo era el Estado, y como había perdido el poder político, la empresa privada, los grandes capitalistas, los industriales, ya ellos no podían poner fácilmente su gente. Como no podían poner su gente, se negaban a colaborar, y el Estado tenía mayor razón para operar directamente. Y como la gente pues la mandaba a capacitar de un año a otro, etc. Y eso es lo mejor que pudo, ¿no?, lógicamente, dentro de las circunstancias en que se pudo desenvolver. En cuestión de economía, tengo entendido que no fue tan bueno, pese a que tuvo algunos buenos economistas neoliberales en esa época. Pero bueno, eso, porque digo, ustedes saben mejor que yo y los pueden. ¿Quién era el primer gerente de CEPE? El primer gerente de CEPE fue el coronel Jaime Dueña Villavicencio. No supo de nada, a él me pasó inmediatamente René Vargas Paso. General Villavicencio fue un artillero, René Vargas Paso fue ingeniero militar, comandante del cuerpo de ingeniero, de manera que ya por lo menos conocía de proyectos. CEPE estaba en una etapa no muy grande, de tal manera que pudo acompañar por algún tiempo el crecimiento de CEPE, y lo hizo muy bien. Aparte de eso, tenía una política muy comprometida pues, con la defensa de los intereses nacionales, ¿no?, al igual que Harrigan Pudo. Entonces, entre ellos pues, hicieron una buena labor. Sí. Perdón, me iba a decir algo. Sí, hay un contraalmirante que era gerente de CEPE. Gerente de CEPE. Pero sí, fue en la época de Salazar Landeta, uno de los primeros. Salazar Landeta, que reemplazó, no, pero ese señor fue ministro. El ministro lo reemplazó al comandante Harrigan Pudo. Luego los contraalmirantes vinieron en 2006, 2008. Y que... No, en la época de Hurtado nombró a... Raúl Jaramillo Castillo. Ya, también un tipo nacionalista, que hizo lo que pudo con el grupo de Mauro Dávalo, que ahí nació de Gaulle. Pero ya comenzaron ahí entregarse las cosas particulares con las cosas del Estado, ya no era el negocio tan particular. Ahí nació de Gaulle, como digo, entonces ya todo el mundo tiene interés. Pero fue un hombre nacionalista, también un buen gerente dentro de la situación, colaboró con buenos técnicos, ¿no?, hasta donde yo pude seguir el hilo del contraalmirante Jaramillo. Bien, los resultados de esta política, según el mentor, pues, contraalmirante Harrigan Pudo, él en sus diferentes publicaciones, que la hizo hasta el último día de su muerte, defendió su política petrolera, y siempre decía casi lo mismo que está escrito aquí. Por eso yo pude sacar y extraer lo más importante, según él. El país cambió en lo económico y como consecuencia de ello también en lo político y en lo social. Antes de 1972, el poder económico estaba en un reducido grupo que tenía el control del poder político. Con los ingresos petroleros, el Estado recuperó y concentró todos los poderes
tanto político, económico, social y militar. Entonces, sin embargo, les digo una cosa, yo trabajé cerca con la dictadura. Era muy joven, muy poco entendía de política, pero sí me vi la preocupación de ellos de no tomar medidas impopulares. Es decir, ellos decían, estaban conscientes que no habían sido elegidos por el voto democrático, no habían tenido el respaldo inicial del pueblo y lo poco que habían ganado con su política nunca lo quisieron perder. De tal manera que tampoco se fueron a los extremos de crear medidas impopulares. Pese a que el último ministro de Finanzas fue Sevilla. Espinosa. No, nació el grupo Espinosa, conservadores. Bueno, ese es como principal resultado según desde el punto de vista político. Luego, en el periodo 1972-78 se ejerció soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos. Se los explotó racionalmente, como había indicado, con una tasa racional de producción, tanto para conservar los yacimientos, tanto para no despilfarrar, porque con recursos mayores no hubiera sabido qué hacer según los elementos del gobierno de esa época. Ahora sabemos que a lo mejor es bueno si se lo lleva capitales afuera, bueno, ya ha prosperado también la economía, ustedes seguramente lo harán mejor. El Estado se benefició de una participación de más del 90% de la producción petrolera. Es decir, ahora que se dice que se tiene entre el 75 y el 80% contra 20%, en esa época Texaco y la CIP nos dejaban a nosotros más del 90% de la producción petrolera. Y también eso se lo ha demostrado con cifras que están publicadas en el libro del doctor Arauz, lo sostiene el comandante Harry Antunes a través del tiempo, nadie le ha dicho que no es cierto. Bien, gracias al ingreso a la OPEP y aplicando su resolución 90, Texaco llegó a pagar 18.5% de regalías y Citi el 12.5%. Ambas pagaron el 87.37% del impuesto unificado. Lo que no pagan ahora las empresas, porque se le han eliminado regalías, el impuesto unificado ha bajado a 44, luego se hizo a 25, y la realidad uno nunca sabe a cuál se aplica y a cuál no. Bien, y otros resultados, que el consorcio que integró Texaco, los consorcios que integraron a Texaco, en un principio Texaco Gulf, luego CP Texaco Gulf y luego CP Texaco, en 20 años que tuvo como operadora Texaco, dejaron para el país 23.508 millones, que corresponde a un 93% del total de los ingresos. Y la Texaco se llevó únicamente 1.643 millones, que corresponde al 7% de los ingresos. ¿Cómo hizo eso Texaco? Texaco tuvo que ajustarse a las leyes del país, no había forma de salirse, no había el CIADI, no había tribunales de arbitrajes, era llamada a discutir las leyes, como también hace el gobierno. El problema está que las compañías, si no lo consiguen ahora con el gobierno, lo consiguen con el CIADI, no quiere que sea. Bueno, ahí están los resultados. Y lo que también ellos dicen, y muchos economistas, lo he oído, que yo soy ingeniero, pero he oído mucho en las economías, dicen, bueno, se estructuró una nueva clase media, ¿no? Se dio más oportunidades a la clase media y baja, porque por primera ocasión los ecuatorianos de clase media y baja tuvieron la oportunidad de acceder a los máximos puestos del Estado en mérito propio, solo a su preparación y capacidades. Él terminaba diciendo, no, por su abuelo, no puede ser conveniente ponerlo aquí, aunque lo metió. Bien, eso es básicamente la década de los 80, y espero pues sirva un poco como para ver que los lineamientos que se basó no son muy diferentes a los de ahora, pero sí fueron implementados en la medida de lo posible pues su totalidad, y llevar un control riguroso de su cumplimiento. Bien, gracias. Sí, Diego, dale una manito, por favor.
No tengo idea de